un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, es un placer poderles saludar desde nuestro grupo Controversia Frente al Mundo. Nosotros estamos en una bonita experiencia espiritual en el mundo en estos momentos con motivo del Año Santo. Y un tema muy central, además de histórico, es lo siguiente. El ser humano tiene deseos de salvarse. Esto para quienes somos católicos no tiene objeción, pero el ser humano que tiene derecho a la salvación por los méritos de Cristo no siempre acepta la forma de acogerse a la misericordia de Cristo, que es amplia y es total. Esto está mal explicado, pero ¿a qué vamos? ¿Qué derecho tiene la Iglesia? Y empezamos con Camilo Andrés, nuestro guía teológico en este programa. ¿Qué derecho tiene la Iglesia a conceder gabelas para salvarse? Fuera de la vida sacramental establecida pues por el mismo Jesucristo. Estas son como realizaciones, dicho un poco coloquialmente, estamos en realización, hay indulgencias. Promoción. ¿Cómo se entiende eso? Porque eso tiene sus detractores. Sí, pero un saludo para todos los que están aquí en la mesa de trabajo. Pues tiene una justificación no solo escriturística, sino también magisterial y avalada por la tradición. O sea, los tres pilares de los cuales nosotros podemos sustentar todo lo que significa la estructura doctrinal de la Iglesia a lo largo de la historia. Cuando en el Evangelio contemplamos la coronación pontifical de San Pedro como cabeza de la Iglesia de manos de nuestro Señor Jesucristo, es claro que él recibe las llaves de la Iglesia, las llaves del cuerpo místico de Cristo. Y llaves que en la iconografía han sido pintadas con dos colores diferentes, una dorada y una plateada. La dorada hace referencia al plano sobrenatural y la plateada hace una referencia más explícitamente al plano temporal, sin que lo temporal no deje de tener una ligación efectiva con el plano sobrenatural. Pero son dos llaves. Lo que ates o lo que cierres o lo que abras en la tierra será atado, cerrado o abierto en el cielo. Es el munus, el poder que nuestro Señor Jesucristo le da al entregarle las llaves a Pedro de su corazón, del Sagrado Corazón de Jesús y del cuerpo místico de Cristo. Esas llaves las tiene Pedro. Pedro, como cabeza visible de la Iglesia, esposa mística de Cristo, se convierte entonces en administradora de los bienes y de los méritos infinitos que han sido conquistados por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no se queda ahí, porque esos méritos de valor infinito de nuestro Señor Jesucristo como Redentor del género humano, sumados los méritos de la Santísima Virgen y de todos los santos, que a su vez, de una manera muy, digamos, de alguna manera misteriosa, pero orgánicamente, esos mismos méritos de la Virgen y de nuestro Señor dimanan de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Los méritos de la Santísima Virgen, que no son infinitos, sino finitos, y los méritos de los santos dimanan también de los méritos infinitos de nuestro Señor. Pero Él quiere un asocio en esos frutos infinitos conquistados en lo alto de la cruz, quiere un asocio especial del género humano. A la cabeza del género humano entonces encontramos a la Santísima Virgen abanderada de esos méritos, seguida por San José y de todos los santos. Todos esos méritos constituyen entonces el tesoro de la Iglesia de Cristo. Y esos tesoros, o ese tesoro, ese gran tesoro de la Iglesia de Cristo, ha sido confiado en virtud de la potestad del mismo nuestro Señor Jesucristo, dado de atar y de desatar a Pedro como cabeza de la Iglesia y a los apóstoles, a través de ellos conferir esos méritos al cuerpo de Cristo, o sea, a cada uno de nosotros.
aunque no seamos papa, obispo, cardenal. Somos beneficiarios directos de ese tesoro indefectible que tiene la Iglesia. Tradicionalmente, ¿cómo lo podemos configurar el hecho de las indulgencias? En los primeros tiempos de la Iglesia, la tradición nos relata el hecho de que existieron aquellas famosas cartas de la paz. Las cartas de la paz eran una especie de cheque al portador que aquel que sabía que iba a llegar algún momento al martirio entregaba a un sacerdote o a un obispo y ponía a disposición del obispo o del sacerdote que ese martirio que él sufriera sirviera para pagar una pena temporal. Porque la confesión en los primeros tiempos de la Iglesia era inversa en su proceso a lo que existe hoy. Nosotros hoy nos confesamos y recibimos la penitencia. En los primeros tiempos de la Iglesia era haga la penitencia y sea perdonada la culpa. Entonces yo, sabiendo que en algún momento, pues imagínense, yo viviendo en el siglo II, era obvio que en algún momento, siendo cristiano, iba a encontrarme con las fauces de los leones o con el gladiador, etc. Entonces yo firmaba esa carta de la paz, la redactaba, la entregaba, digamos, a mi autoridad espiritual y él disponía. Eso podía terminar, ese cheque al portador podía terminar pagando la pena de Orlando, que estaba pendiente por pagar una penitencia, y ahí ya Orlando poder gozar del perdón de su culpa. Entonces, eso va evolucionando a lo largo de la Iglesia y se configura propiamente en la indulgencia, que la indulgencia, a partir de los jubileos que son adoptados en la Iglesia a inicios del siglo XIV, en esos jubileos empieza a jugar un papel primordial todo el tema de la indulgencia. Eso históricamente, Camilo, vamos a lo actual. Las indulgencias que bien explicaste se ganan por es el tesoro de la Iglesia, correcto. Pero esas indulgencias, hablamos del contexto católico no más, esas indulgencias las administra un dicasterio o exclusivamente el Papa. ¿De quién tiene el manejo indulgente? Bueno, la indulgencia es de Dios, pero ¿quién aquí administra, bajo el contexto de fe, ese asunto? En la reforma de la curia queda claramente estipulado, como ya existía, digamos, los cambios no fueron muy sustanciales con respecto a este aspecto. Este aspecto es el de las indulgencias, quedan de la mano de la penitenciaría. Un dicasterio. Apostólica. Correcto. La penitenciaría apostólica, a la cabeza de ella, el penitenciario apostólico, tiene el munus, entregado directamente por el Santo Padre, de administrar y de decretar en un documento el uso de la concesión, de la indulgencia en cuanto al cumplimiento de unas condiciones específicas. Todo bajo la acción del Espíritu Santo. Yo quisiera, muy buenos días, tardes, donde nos estén escuchando y a la hora que sea. Yo quisiera que no dejemos pasar de largo algo que Camilo nos ha ilustrado de manera tan bella. Y es que si nosotros podemos entender que la intención, pues la intención de la Iglesia, la intención del mártir, es la salvación de todos. O sea, habla claramente de la Iglesia primitiva como comunidad, como una comunidad tremenda en el sentido de que se quiere, o sea, pues si yo tengo esto, yo esto lo quiero compartir con mis hermanos, entonces si ha de servir para que yo lo pueda dejar incluso por escrito, como sea, ¿cierto? Que quede claro que yo le entrego parte de estas bondades que yo tengo, así ya vaya al martirio y se lo pueda entregar para la salvación de otros. Entonces no perdamos el sentido, porque mire que en lo profundo sigue hablando de la benevolencia, de ese espíritu de comunidad, de ese espíritu de amor que ha caracterizado a la Iglesia. Entonces la indulgencia, que con el tiempo se haya vuelto pues una cosa mucho más compleja y que se termine hablando, a mí me parece que no nos podemos perder del enfoque de su espíritu inicial.
¿cierto? Su espíritu inicial hablaba de una entrega, la entrega de un hermano de parte de su santidad para que otros de su comunidad pudieran ser salvos. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas intangibles, sobrenaturales, pero que bajo la creencia, la fe y el espíritu que comparten, pues pueden decir algo como eso no nació de la nada, que a alguien se le ocurrió. No, seguramente el espíritu, no nos olvidemos del Espíritu Santo que va dando indicaciones de por qué las cosas. Bueno, este es un asunto muy importante, el punto que tú tocas, María Isabel, al respecto de la primacía de la caridad. Y ha sido un elemento preponderante a lo largo de la estructuración de la doctrina de la Iglesia. Nunca ha habido otra intención de la Iglesia a lo largo de la historia, de estos 2025 años de historia, a no ser la evangelización, la salvación de las almas y hacer efectivo aquello que Orlando decía al inicio, hacer efectivo aquello que ha sido la intención primordial de Dios en la creación, que por un acto de amor nos crea sin necesidad, pero digamos una manifestación, como lo decía, externa de su amor, con el ánimo de que cada uno de nosotros encontremos la salvación. Fuimos creados para salvarnos. Y ahí que la naturaleza humana está predestinada para la salvación. No la lectura de predestinación que realizó en algún momento Lutero, sino en otro contexto totalmente diferente. Es la salvación que brota de Dios, pero que depende también de cada uno de nosotros. Entonces, ese elemento de la primacía de la caridad es fundamental, porque no hay otra intención, y por eso es que es válida la indulgencia inclusive hoy en día, a pesar de los abusos que se dieron en tiempos antiguos, especialmente a inicios del siglo XVI, y que propició de alguna manera las condiciones para toda la revolución protestante, pero que en algún momento, confesado por el mismo Lutero, su intención, levantándose en contra del papado, no era juzgar las acciones morales del papado, sino que él en el fondo quería su consagración primero mesiánica, llamándose a sí mismo como el consejero de Dios, y la fundación de una nueva religión. Pero lo de las indulgencias pasó muy de lado. Entonces, no por eso, lo saco a colación, porque no por esos abusos que se pueden haber dado, porque si hubo cierto abuso, no por el abuso podemos condenar la indulgencia. La indulgencia entonces es un acto de amor por medio del cual Dios nos concede un regalo. Lo que pasa es, el pretexto fueron las indulgencias para salvar el ataque de Lutero contra la Iglesia, pero ese no era el objeto, ¿no? Ni el propósito de Lutero, era mucho más de fondo, una increencia total frente a la Iglesia, frente a la doctrina dogmática de Lutero. Bueno, me parece que estamos entrando en materia y se están atisbando dimensiones profundas para nuestra vida personal, para nuestra vida de creyentes, para la vida de la Iglesia. Yo creo que ya hay atisbos en lo que planteaba también María Isabel, y yo lo llamaría que en el fondo lo que está en juego, o dando sustento o fundamento, es la teoría de la comunión de los santos. Es decir, hay una comunicación en el cuerpo místico de Cristo entre unos y otros, que va más allá incluso de la vida, porque yo puedo orar por las almas del purgatorio. Un sufragio. Que no están aquí en la tierra. Y están los sufragios. Y las indulgencias entiendo que se pueden aplicar a almas del purgatorio. Así es. ¿Cómo se podían aplicar? Y para mí eso es una novedad hoy, que los mártires, antes de llegar al martirio, porque todos estaban amenazados. Claro, ¿no? En potencia yo era un mártir. Entonces, dejaran esa carta escrita para que el obispo o el que presidía la comunidad la pudiera aplicar a quien él quisiera, dentro de esta dimensión que me parece que la refuerza de la comunión de los santos. Muy bonito, ¿no? Hasta el punto entonces que no solamente me la
Aplican me a puede mí. favorecer a mí y me la pueden aplicar a mí, sino que incluso se puede aplicar a otro, los méritos de otro. Es una belleza, es el cuerpo místico de Cristo, que tiene una unidad. Unidad que también la quiero reforzar con este recuerdo de cómo los primeros cristianos compartían no solamente los bienes espirituales, sino los bienes materiales. Y parece que había una comunidad de bienes. Entra una pareja a donde están reunidos y están los apóstoles y le preguntan por la propiedad que tenían y que debían entregar a la comunidad. Y dicen que ya no, que no la tienen. Y viene el reproche tajante. A mí o a nosotros nos puedes engañar, pero el Espíritu Ah. Santo no. Sí, Y caen muertos sí eran por castigo. matrimonio, ¿no? Entonces, eso está en juego y me parece que es muy bello porque nos hace consciente de que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Sí. Que hay comunidad de bienes materiales, allá está en la primera comunidad, y ahora la comunidad de bienes espirituales, y que yo puedo ganar. Y entonces dentro de esta catequesis de la iglesia, de buscar nuestra salvación, yo puedo ganar la indulgencia para mí o puedo ganar la indulgencia para otros. Ramón, pero una preguntita para que, deducible de lo que se ha comentado. No sé si complicada de contestar o no. El Evangelio nos da una doctrina. El Evangelio no admite interpretaciones diferentes. Somos nosotros los que queremos acomodarlo. Pero vamos a los textos y al espíritu del Evangelio. Los sacramentos tienen origen en la Escritura. No son invento, por llamarlo así, de la Iglesia. No son invento de la Iglesia. Son institución de Cristo. Los sacramentos están en la Escritura. Pero ¿de dónde? De la Escritura, ¿de cuál interpretación escriturística viene el que la Iglesia, administrada por los dicasterios y en último término por el Papa? Es una pregunta, no estoy afirmando ni lo uno ni lo otro, sino preguntando, ¿de dónde viene el que la Iglesia en el transcurrir de los siglos saque fórmulas de salvación no aparecidas en las Escrituras, fórmulas como tan precisas? ¿Complicada la pregunta? No, es un poquitico, pero es por el papel de la iglesia, pero queda muy sencillo entender que la iglesia, fundación de Cristo, Cristo fundó la iglesia, y ya hemos oído acá, y queremos que eso sea así, que se entienda, de que el mismo Jesucristo, fundador de la iglesia, con sus apóstoles, facultó, dio poder a Pedro cuando Cristo, el mismo Jesucristo en vida, pregunta al salir de algún encuentro, pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí empieza es decir, esa autorización, llamémoslo así, que eso es autoridad, ese hacer uso del poder de Dios a través de la criatura, en la iglesia. Cuando Pedro pues le dice, responde, no, pues que tú eres el Hijo de Dios, y bueno, y Jesucristo dice, ¿y quién te dijo eso? Eso no puede venir del mundo, porque el mundo no tenía. No fue la carne la que no, te lo- exactamente. Claro. Sino que tiene que venir de Dios, ahí entra Dios entonces. Todo viene de ahí. Entonces dice, y yo te digo que tú eres Tú es Petrus. Petrus, superam
Petra, Petram, Ecclesiam via fundado, bueno, edificare. edificado iglesia, Ecclesiam veam, fundar en mi iglesia. Entonces ya empezó ahí, lo ha dicho Camilo. entonces la autoridad de las indulgencias proviene de Cristo. de Cristo. Claro, claro. Es un Lo ley. demás de lo- no, Muy y- importante y, hay todo. otra cosa muy interesante que también preguntaba Orlando, que en qué lugar de la escritura estaba. Sí, claro. No todo tiene que estar en la escritura, porque en la escritura no dice que todo tiene que estar en la escritura. Eso No, lo- correcto, el pero- Evangelio de San Juan trae eso. Pero eso claro. lo estás diciendo vos. No, todo, No, no, es que no, no no. dice en la Eso escritura. lo no dice en la escritura. En la ¿A dónde escritura lo no dice? dice que todo. No, San Juan lo dice. no, y en el- además es que en la escritura no dice que todo tiene que estar en la escritura. es que Cristo fue muy... Pues, y hay un Entonces, desarrollo orgánico a Mire, través de la historia, como en muchas toda y cualquier cosas- institución. muchas cosas tendría que deciros, Claro, pero no estáis en capacidad de comprenderlas. claro, claro. Vendrá el Paráclito que Exacto. os las explicará. Palabra de No ha, Cristo. no ha terminado mi intervención. Claro, claro, claro. No, voy a tener que hacer uso de mis... De su no ha terminado. autoridad. Entonces, De en mi esas pues, enfático. entra precisamente, estamos a entender cómo el mismo Dios, Cristo Dios, faculta, autoriza, da el poder a Pedro. Y mire que Pedro después negará a Cristo, pero mire todo lo que sucede, es decir, cómo es el plan de salvación. Negará de a Cristo, pero no la doctrina. dice. Exactamente. Entonces, busquémoslo en la doctrina, pero busquémoslo por una relación, no directa, sino tangencial. El hecho de hacer algo por el otro. Lo que quiso Jesucristo decir, hombre, ustedes se encargan de esto. Y el otro somos nosotros, sus criaturas. Mire que en Macabeos, por allá, con los yermos, hombre, para redimir esos soldados que murieron de en Judas Macabeo, para pedir por las almas. Imagínense que ya... Eso está justificado. sí. Habla del Entonces, sufragio por los Macabeos muertos. habla primero de la existencia del purgatorio. Entonces mire que hay que todo esto es misericordia divina que yo quisiera en este momento, que esa misericordia divina que se concreta en los sacramentos, es decir, sacramentos fundados por Jesucristo, signos sensibles. Son signos sensibles los sacramentos que generan la gracia que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para que nosotros, que tenemos que salvarnos, porque nadie se salva solo, Dios quiere que nos salvemos, porque yo soy el que me tengo que salvar. Pero no nos deja solos por su misericordia. Quisiera que se ampliara un poquitico para mucha gente. Hay otros que dicen, no, yo ya conozco eso. Y lo hemos enunciado aquí. Esa misericordia de Dios se concreta en la misión de Cristo. En la misión de Cristo. Y Cristo entra en lo que estamos diciendo, dando a Pedro el poder. Además de la institución de los sacramentos. Entonces, todo eso entra en aquello que enunciamos. Lo hemos enunciado, pero lo dejamos como enunciado. Ramón. El tesoro de la iglesia, entonces entra Jesucristo. A ver, ¿por qué no ampliamos más eso? Pero ese además de los sacramentos que has dicho, ese además, en nuestro concepto implica lo siguiente. Por eso el Espíritu Santo, porque entonces, si no hay verdades subsiguientes a la fundación de la Iglesia, el Espíritu Santo está desempleado. Exactamente. Porque el Espíritu Santo quedó para María Isabel inspirarnos todo ese comportamiento, toda esa fe. O sea, el Espíritu Santo, dicho de alguna manera, Jesucristo terminó su obra, permanece con nosotros hasta el final de los siglos, Él lo dijo, pero dicho de alguna manera, terminó la obra de Cristo y empezó la del Espíritu Santo en el sostenimiento y mantenimiento de la Iglesia hasta el final de los siglos. ¿Así lo entendemos o no? Claro, así lo entendemos. Está claro. Lo que pasa es que qué es lo que ha sucedido para que este tipo de cosas se conviertan en problemáticas, digámoslo así. O sea, ¿por qué una aspiración y un deseo de la caridad del cristiano con el transcurso del tiempo termina convirtiéndose en algo que ya polémico, que ya lo vamos a señalar, que eso no es así, que escuchemos esta palabra. ¿Y a ustedes quién les dijo que eso era así? ¿Quién empezó a hablarle a la humanidad así?
Antes de que el relativismo nosotros lo entendiéramos como relativismo, ya había un relativismo. Lo que pasa es que estaba comandado por alguien que no lo estábamos viendo tan claro. Claro, sí, sí, va cambiando, va Que es el que va metamorfoseándose, va pero es suscitando, la sí, misma herejía de los gnósticos se todo. transforma a lo ¿Y a largo usted de la quién le historia. dijo? ¿Y a ustedes quién les ¿Y eso está dónde está diciendo? escrito? ¿Y eso dónde está escrito? ¿Dónde está ¿Y quién escrito dijo que tal tiene que cosa? estar escrito? ¿Cierto? Entonces, como para poner, a mí siempre me gusta como poner como la causa, ¿cierto? O sea, nosotros no nos podemos perder del hecho de que la iglesia, en su nacimiento, en todo, pues tiene un primer atacante, ¿sí? Un primer atacante, digámoslo así en términos coloquiales, que va con todo. Y va con todo y ha trasegado todas las etapas y los momentos de la historia de la humanidad y lo seguirá haciendo, ¿cierto? Hasta que llegue su final. Entonces, creo que lo que necesitamos sobre todo entender es acallar esa voz, porque esa voz siempre va a estar ahí. Sí, ¿y a usted quién le dijo? ¿Y usted por qué piensa así? ¿Dónde están los fundamentos? Bla, bla, bla. Es que no nos perdamos del hecho de que eso que la iglesia ha dicho y ha propuesto, puede que no lo veamos tan claro en las escrituras, pero que lo vemos en la tradición, que lo vemos en las otras cosas, pues sigue siendo la invitación a la caridad, ¿cierto? De que tenemos también algunas acciones que pueden dar cuenta de lo salvífico, para la salvación tuya, ¿sí? Entonces, porque es que el tema de la salvación es un tema amplísimo, amplísimo, que no lo podríamos reducir solamente como algunos aspectos, no, incluso me atrevería a decir, solo Dios sabe, ¿cierto? Las condiciones exactas en las que una persona amerite ser salvada. Entonces, bueno, digamos que no nos perdamos de ese hecho, ese sería pues como mi llamado, del hecho de que tiene una intención como todo en la iglesia, como todo en la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia está hecha por seres humanos. Lo he dicho en algunos programas hace muchos años, si a Jesús le hubiera provocado el día de la ascensión, hubiera bajado un ejército de ángeles y hubiera dicho, miren, es con estos es que vamos a hacer la iglesia. No, 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 no fue así. Con ustedes, y yo sé quiénes son ustedes. Entonces, como para, de verdad, como para darle ese sentido parece de que no escogió los mejores. Exacto, ¿no? Es que si lo miramos, pues Sí, había estuvo gente... como malo el filtro de Sí, selección. total, o sea, todos Salimos podemos nosotros. entender eso. Y ahí hay una enseñanza enorme, ¿no? Claro, claro. Una enseñanza enorme, es que son ustedes, es que el que más sabe quiénes son ustedes soy yo. Así es. Ustedes están rotos. Y yo vine precisamente a Vasijas de tratar barro, de, ¿no? sí, Vasijas de vasijas de barro. barro. Y yo vine precisamente cómo salvar eso que estaba perdido. ¿Mm? Entonces, el tema de las indulgencias me parece que pues es una intención hermosa de la iglesia que tiene todo su fundamento en el tiempo anterior y que precisamente por nosotros ser pecadores y por darle también y conectar con este fenómeno, personaje de la tentación, entonces se ha convertido en todo esto. Yo me hice la pregunta al principio para no extenderme mucho y hoy a la gente que le dice la indulgencia. Ahí está el meollo del programa. Pues la gente hoy, el ¿Qué Papa le dice a la salió y gente abrió la las indulgencia? puertas y no sé qué, y uno no oye sino cosas de gente hablando cosas raras. Sí, sí, Y uno sí, dice, sí. pero no, espere, ¿qué le dice a la gente de Sí, hoy? y ¿Qué? que tampoco es ¿Indulgencia? ¿Qué es eso? y que no es superstición, porque yo creo que es una de las tendencias más abominables que nosotros tenemos. Criticamos a veces y señalamos mucho las posturas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que eran unos supersticiosos y idólatras, digamos, tendentes a la idolatría de primera categoría. O sea, Moisés se descuidaba y ya le Eso construían es lo que Ya fuera, pues y aparecía empezaban a echarle. aparecía el ídolo por allá. el Empezaban a abrazar árboles. Pues no abrazaban árboles porque no habían en No el había. desierto, pero era muy en esa línea. Pero muy bonito, y vuelvo y me conecto con lo que Marisabel dijo en un inicio, ese acto de caridad de esos primeros cristianos, que cuando leemos el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, que infelizmente el compendio bíblico que hizo Lutero y sus secuaces sacaron estos libros de los Macabeos. No claro, le interesaba. inconveniente para él. Sí, pero porque es- si no crees en el purgatorio ni en las indulgencias, hay que Saquemos sacar los macabeos. Saquemos esto aquí. Y el texto es muy, muy bonito porque dice, aquí está, más que es clarísimo, la fundamentación escriturística está aquí. Dice el texto, segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. O sea, clarísimo, un acto de caridad, clarísimo, es un sufragio, como bien recordaba ahorita Luis Horacio,
y es un hecho que realiza un creyente en favor de unos que ya pasaron por el portal de la muerte, o sea que es aplicable excelentemente para aquellos que están en el purgatorio. Una justificación escriturística que saca a relucir lo que significa el amor para la comunidad cristiana. Yo creo que ese aspecto es fundamental a la hora de considerar las indulgencias. Y volvamos a la pregunta. ¿A quién le importa hoy que haya indulgencias? Sí, porque si uno ¿Eso no cree qué? en la vida Pues, eterna, Es Si que vamos por a mirar eso, a la gente por- joven, a las familias que no están en el tema espiritual, es que se por dicen eso católicas, propusimos el pero tema, María Isabel, porque estamos en una época futbolera, una época rockera, una época politiquera, instagramera. unas pseudodemocracias, una cantidad de una música rara, no sé, un cúmulo de noticias que distorsionan la verdad. Estamos en un mare magnum ¿de qué? De perturbación. Sí, Gabriel, ¿Para qué las indulgencias? Claro, esa pregunta es No. por eso el programa. te nace esa pregunta, es verdad, ¿a quién le importa esto de las indulgencias? Exactamente. Vemos que hay una promoción a determinado grado o a determinado nivel. Pero también vimos que hay una promoción y una comunicación antes de decretar el año santo. Sí. Sí, desde mayo del año pasado está exactamente. sonando. El año de la oración. Pero resulta que parece que esas noticias de salvación, porque son noticias para hechos de salvación, se diluyen primero, se pierden primero que algún acontecimiento macabro que sucede en el mundo. Es decir, hombre, yo que hay unas indulgencias, pero se queda pensando en el gobierno de fulano, en lo que va a suceder en el norte, en lo que va a suceder en el oriente, y resulta muchos que entonces distractores. nosotros estamos hablando es decir, de un Dios que es presente, que es misericordioso, que está en cada uno de nosotros, que es el principio y fin de todas las cosas, como si fuera un Dios embolatado, Y con mucho una respeto. misericordia no aplicada, como algo donde el hombre se siente como solo y más de uno se siente solo. ¿A quién le importa esto? Y con mucho respeto y consideración y con mucho, hago énfasis, muchísimo respeto. No se habla mucho de los templos de las indulgencias, No, es que ni el Año Santo, sí, en eso- los eso templos. Es un problema atención. grave. Es un problema grave porque sale el documento de la bula del Papa, sale el decreto de la penitenciaría apostólica, que me parece también muy bonito cómo la Iglesia estructura estos tres organismos de justicia: la penitenciaría, lo que conocemos como el Tribunal de la Rota Romana, y la Signatura Apostólica. Eso no está en la Escritura explícitamente, pero es a partir No de ese está, pero sí munus- está. Claro, no está explícitamente, Claro. pero implícitamente en todo ese poder que recibe el Papa y la Iglesia docente para estructurar todo lo que significa una configuración visible, válida y bien estructurada para que pueda ejercer su función de la salvación, administrar los sacramentos y procurar la salvación de las almas. Entonces, sale un decreto de estos, de manos del penitenciario apostólico, y ¿quién aterriza este documento? Está en la página web, uno lo encuentra, etcétera, pero ¿quién lo aterriza? Hay que aterrizarlo en las parroquias, hay que aterrizarlo en los Claro, movimientos, eso es verdad. hay que aterrizarlo en las familias, porque oído, esto no es solamente una responsabilidad del sacerdote, que es que mi párroco no me dijo, es que el obispo no sé qué. Usted aterrizó este regalo de la iglesia, usted lo tomó y lo hizo la pedagogía en el hogar. Eso es un llamado. Pero Camilo, yo voy para a hacer todos, ahí pues. como un poquito de abogado. Yo pues saco ¿A la cara. favor o en a contra? favor. ¿O todo Yo lo saco- contrario? Abogado del diablo. No, saco la cara por mi parroquia, de verdad que, y de alguna manera por muchas, es decir, si nos De vamos lo al tema particular- haciendo de lo como un particular, paréntesis. no puedes ir a lo general. Claro, sí, Exacto. por eso el asunto, Pero por eso la salvedad que no hacíamos. sé, para mí, bueno, ustedes saben que yo soy psicóloga y soy psicóloga cognitiva y hay un error de pensamiento que se llama generalización. Ujú. Tendemos a generalizar la realidad por un hecho puntual que haya sucedido. Hombre, yo creo que sí, lo que pasa es que la homilía no da para tanto. Y yo creo que la homilía sí se tiene que centrar en la Tiene palabra puntos de Dios. prelativos. Pero acuérdese que están las comunidades de base, pues Claro, por no, eso no, se invita a están los los laicos, movimientos los movimientos apostólicos, apostólicos. O sea, Y yo un pienso lector, que es que pues, no necesariamente es la parroquia, o sea, no es blanco o negro, ¿cierto? Sí, Pues no sí. necesariamente todo puede ser el sacerdote, sino que toda la comunidad toda tiene una tarea. Y tiene una tarea
para Que hacerse eso se este haga tipo de vida. cosas, que sea exacto y Eso, que se eso se haya, queda ahí, que pues, se en haga un realidad. documento, se acabó el Exacto. año y no hay nada. Cierro el paréntesis. Marisabel, con todo cariño y respeto, no del todo Ay, ya me van a decir que no con están de acuerdo tu, conmigo, puedes con no tu estarlo. teoría, porque igual como decís vos, pues en tu parroquia, qué bueno que haya líderes que hablen de Pero de hay esta otras en que no, oportunidad. pues sí. En alguna parroquia se puede decir, allá no han dicho nada. Entonces, no andemos con el prurito de generalizar ni de particularizar. Es un hecho que en el argot común, a ver, fuera de los ambientes puramente eclesiales, en la generalidad de la comunidad no se habla mucho, no se orienta mucho de las indulgencias. ¿Qué dice Luis Horacio? Yo digo lo que tenía represado, Mucho. Uy, eso es voy a un- decirlo, Muy bien, Luis Horacio. y aprovechar la oportunidad. Son dos hechos, y ante los hechos no hay palabras, aunque yo esté aquí pronunciando palabras. El primer hecho Oíste, Luis Horacio, estás muy filosófico. de mi hoy. información es Estás muy- Y eso que no hablaba de sobre San Ignacio de Loyola. A San Ignacio de Loyola le preguntaron por qué en la Sagrada Escritura no aparece que el Señor se le haya aparecido a su madre cuando resucitó. Dijo, de hecho, no aparece la referencia de que Jesús, una vez resucitado, se le haya aparecido a su Santísima Madre. Que es lo lógico. Y la La respuesta primera. que da San Ignacio Fue la a los que primera. le hicieron esa pregunta fue Muy jesuita. porque la Sagrada Escritura supone que somos inteligentes y no buenísimo. todo lo tiene que decir. Esa es una respuesta Jesús. totalmente jesuita vieja escuela. Y por sabido se calla. Entonces, se cae, por su peso se cae. Claro, es el sentido Claro. común. el Que a menos la común de primera los- persona a la que se le apareció el Señor es a su madre. Además Tendríamos que más a las- decir, porque ya discutimos eso en otro programa con Sí. Orlando, a partir de la permanencia eucarística de Nuestra Señora. Ella nunca se desprendió o se desligó de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, la Santísima Virgen María era la única persona que no necesitaba comprobación de Cristo resucitado. Claro, Pero no dirime claro. toda esta No la Y eso argumentación no está ahí de también. que se le apareciera Bueno. físicamente como se le apareció a la Magdalena y como se le apareció a Bueno, los y aquí discípulos. apunta tu comentario. A que no todo lo tiene que decir la Biblia. Y la Biblia, estamos aquí discutiendo Pero de en que el contexto las nuestro de indulgencias Pues no vea, yo les aparecen. cuento. Caiga. Claro, claro. Ah, ya. Que no explícitamente, En la pero en ese, argumentación no se a mí me pierda. parece, ese texto del segundo libro de Macabeos me parece pues Que lo lapidario, dice, está sí. clarísimo. Bueno. Clarísimo. Es Clarísimo. un vivo que ofrece por difuntos y lo ofrece por difuntos con muchísima más razón. No está escrito, pero nos pone al sentido como una... Muy bien. Ya Pero lo es que en el dijiste, campo lo pa- enunciaste. En el A campo mí me pastoral, falta enunciar la otra en parte. el campo pastoral se le ha dado divulgación amplia, sí o no. Yo tengo un argumento. No La voy a otra decir en es- qué lugar. Si me permiten, pues, y respetan la edad. Que es muy difícil. ¿Cuál, la edad qué? Pablo VI tiene una encíclica que se llama Ecclesiam Suam. San Pablo. ¿Qué VI. quiere decir? Su iglesia, la de Jesús, no la de nosotros. Es la iglesia fundada por él. Y compara la iglesia, trae una imagen preciosísima que yo creo que viene a alimentar y a fundamentar y a fundar la discusión en la que estamos. De una cosa no esencial como los sacramentos, que son las indulgencias. No esencial como los sacramentos. Es decir, yo puedo salvarme con o sin indulgencias. Muy difícil salvarme sin bautismo. Y más si soy creyente. Entonces dice que la iglesia es como un árbol que nace, crece, da frutos, se reproduce. Miren la imagen que está utilizando. Acaba de pasar el Concilio Vaticano II. Y habla que fue el que habló y fundamentó la última teoría y la última explicación sobre la iglesia. Entonces, trae esa imagen preciosísima. En esa dinámica es donde yo veo
que la iglesia tiene derecho, en su evolución, en su crecimiento, a ir creando todas estas dimensiones de salvación para el pueblo de Dios. Y entonces ahí entran las indulgencias. Sí, Luis Horacio, la iglesia no es algo pasivo, un bulto o un depósito de personas ahí inactivas, Y es una ONG. ni es una También a ONG. veces la pintan. Es un organismo que Vivo. Vivo, cuerpo de Cristo. Exacto, que fundado por el mismo Cristo, y Él es el cuerpo de la iglesia. Es dinámico, y más de uno entonces puede dar a entender, según su concepción o su formación, de que lo que la iglesia dice son enunciados que no trascienden, que no pasan, consideran la iglesia como algo enunciativo y no que tenga propósitos como los mismos propósitos de Cristo. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo no ha terminado. Eso no ha terminado. Jesucristo no murió y resucitó y adiós mundo. No, Él sigue. Él sigue desde otra dimensión. Y eso es lo que el mundo, como no alcanza a ver, María Isabel hablaba, y ella insiste mucho, ha insistido en el maldito relativismo que le da a cada uno por interpretar las cosas como quiere, entonces va haciéndose a su propia iglesia. 1, 2. Eclesia sua, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia y somos la iglesia del Señor. Si no soy de ahí, si yo no pertenezco a esa iglesia, entonces debo ser de otra denominación por ahí. Entonces yo me tengo que sentir es vivo, es decir, entender que la iglesia es viva y que yo soy vivo, y que la iglesia está replicando, recreando alternativas para facilitar la salvación de sus hijos. Porque el ideal de Dios, al crear, Dios creó para la salvación. Dios creó para la salvación, ¿y dio con qué? Y dio elementos, y dio potestades, y dio medios. Entonces yo no puedo permanecer pasivo como algunos quieren ver que la iglesia está por ahí en esas condiciones, y entonces hablar de la salvación como hablar de un hecho histórico. Eso es bueno tenerlo en cuenta en los que los escuchan. Y tercer puntico, ¿cuál es el papel de un bautizado en la iglesia católica? Ser predicador, según el carisma que tenga, ser ejemplo de Cristo, ve a ver hasta dónde lo invita, pero ser dinámico con su vida, ser Cristo. Hombre, es que yo soy igual a Cristo. No, imite a Cristo con su vida. Que yo sea el amor de Cristo. Que yo sea, Jesucristo habla de la esperanza. Yo soy el camino, la resurrección de la vida. ¿Qué más necesitamos? Sin embargo, necesitamos difundir como hijos de la iglesia, como miembros de la iglesia, porque Él es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, perdón, y Cristo es la cabeza. Entonces nosotros necesitamos darle sentido a esto para poder entender entonces cómo son las bondades de Cristo. Es que Cristo es solo bondad, Cristo es solo misericordia, Cristo es solo amigo. Cristo no es el general de 7 soles y cuántas lunas que vino a salvar a Israel. No, Cristo vino a salvar al pecador. Ramón, uno piensa, escuchándote con atención, pues que ya estás andando sobre el eje del problema. El eje del problema, a nuestro modo de ver personal, consiste en que poco a poco, no le estamos creyendo a la iglesia, a nuestra madre, la iglesia. Entonces, pues la iglesia, si deja de ser el ente, la institución fundada por Cristo, si se me pierde en el horizonte ese pensamiento, la voy encontrando como una estructura humana, ahí política. No. Entonces, Como decíamos ahora, como una ONG, una organización de beneficio. Y recordemos que una la iglesia... fundación muy bonita, benemérita. Exactamente. Incluso ni bonita, Camilo, no ¿cierto? es, Perversa. No es la iglesia una institución democrática, es teocrática. Eso también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nada de democratización en la iglesia. Eso sí, pues es totalmente contrario
Entonces, digamos, a la doctrina del cuerpo místico de Cristo. No hay democracia. teníamos una frase vieja muy bonita que no tiene por qué demeritarse hoy en día, pero se ha demeritado. Eso lo dice la Santa Madre Iglesia y punto. Hombre, si no tenemos esa fe en la Iglesia, es que la Iglesia no es que un sacerdote tuvo un desliz. No, no. Es un miembro de la Iglesia que, como todo ser humano, pues tiene sus defectos. Pero la Iglesia en su doctrina, en su estructura magisterial y en su contexto dogmático, hombre, es absolutamente la verdad. Si yo... Es santa. Es santa. Es que una Santa. y apostólica. Entonces, si se me pierde ese horizonte, hombre, empiezo a creerlo, a criticar lo que quiera, a no creer en lo que no quiera, y se acabó el carbón. Orlando, es que Ahora, son perdón, muchísimas cosas, claro, Luis. Las indulgencias, en ese contexto, son una creación de la Iglesia, con fundamento. Claro. Con fundamento en su propia autoridad dada por Cristo. Yo diría, Y es, Luis Horacio, las perdón. indulgencias son o encajan dentro de la dimensión humana en una expresión o manifestación sensible para una cosa suprasensible, espiritual. Por eso yo tengo que confesarme. Puedo pasar las puertas que quiera, Hay unas condiciones hacer las mínimas, ¿no? caminadas que quiera, pero no me va a hacer efecto si no estoy arrepentido e incluso usado o acudido al sacramento de la penitencia. Es verdad, sí. Y con eso puedo ir y ganar la indulgencia. No, yo iba a decir que más que creada la indulgencia por la Iglesia, fue configurada por la Iglesia. Bueno, Porque ya, no digo yo, esos términos, no matiza función- que de todas No. maneras es la Iglesia la Sí, que sí, está creando. la que tiene el poder, Exacto. la que tiene el poder, estructura, sistematiza, no sé, porque esas condiciones, por ejemplo, tampoco las tomó en cuenta Judas Macabeo en el segundo libro, las condiciones de él estar arrepentido para ofrecer el sacrificio. Pero era como un denominador que quien ofrecía el sacrificio debería de tener un estado de pureza de espíritu, de corazón más especial. Entonces ya después que la Iglesia, a partir de estos órganos de justicia, ya empieza a especificar una serie de condiciones y disposiciones del alma, que no es solamente, y ahí el peligro que tenemos nosotros como católicos de caer en una superstición, porque no es que yo voy a la iglesia y porque pasé la puerta santa pues de rodillas o parado en la cabeza, ya me gané la indulgencia. Si no hay un desapego sí, del sí. pecado, si no hay una confesión, propósito de enmienda, todo lo que eso acarrea, no me puedo beneficiar de ese. Y además de que esa la puerta indulgencia santa es una cosa simbólica. simbólica. Sí, sí. Como era simbólica, las víctimas que se ofrecían en el templo. Claro. Pero mire, la No cosa... era por crueldad con los animales y por ejercer crueldad contra ellos, sino para purificarse Así del es. pecado de la mancha. Eso ya es un sofisma de Así la. es. Mire, y la cosa se ha complejizado tanto y se ha vuelto tanto de las redes. Les comento una anécdota que me pasó precisamente con el tema de que la apertura de las 5 puertas a cargo del Santo Ah, sí, Padre en y de Roma, otros de sí. Roma. Entonces, alguien en alguna página de esas, cierto, que se dicen un montón de cosas, decía que no, es que pues se abrieron las puertas del infierno, es decir, el Papa abrió las puertas del infierno porque el Papa es un, cierto, el Papa es un Un personaje, demonio, un demonio, es otro demonio ahí. Y yo no acostumbro contestar, pero ahí sí contesté, no ¿Ah, acostumbro sí? hacer comentarios pues en las redes, pero ahí decía yo, le dije, a ver, un momentico, pongamos las ideas en orden. Un momentico, este es un acto de la iglesia que pareciera que solo nosotros como que los entendemos, pero ojo con lo que les voy a decir. Sí, el Papa abre las puertas y nos invita a la esperanza porque es que la batalla se va a acrecentar. Y él es el que nos está dando la indicación. Con eso, junto con la iglesia de vea, necesitamos abrir las puertas para la esperanza porque es que esta lucha espiritual se va a poner cada vez peor. Y ustedes saben quién es el que está peleando con El nosotros. orquestador de esto. Sí, y lucha, precisamente, en la lucha de la esperanza y con esperanza. Pues yo acentúo esa expresión porque, yo voy a hacer cortitico para que todos tengamos la oportunidad. Más de uno, cuando el Papa dio la bendición Urbis et Orbi,
de la ciudad para el mundo que da indulgencia plenaria, y la indulgencia plenaria, remisión de la pena temporal completa. Entonces, más de uno, por ignorancia, católicos. Es que eso es lo que nos Es llama que la ahí hay atención. un problema, Sí, sí, más Ramón. de uno dijo, no, vamos a recibir la indulgencia, vamos a recibir la bendición, porque con esa bendición recibimos la indulgencia. Y la bendición no da indulgencia. La bendición es el medio, es el acto indulgenciado para conseguir la indulgencia plenaria. Yo tengo que querer ganar la Claro, indulgencia, indudable. estar en gracia completa, gracia de Dios, seguir los requerimientos para ganar la indulgencia plenaria. Entonces tenemos precisamente como confusiones y más de uno. Hay un asunto de pedagógico, diría yo. Definitivamente estamos perdiendo el año, digámoslo así. No le dijo Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. No le dijo con la instauración de la devoción a la misericordia divina que quien estuviere confesado y recibiera la comunión el segundo domingo después de Pascua, De Pascua, el día de la recibiría misericordia. indulgencia total, plenaria, y porque nadie ha hecho bulla con eso. Yo nunca escuchaba a nadie como así que esa indulgencia, no, No. pero sí me hago entender, o sea, yo lo seguiré diciendo acá y lo seguiré denunciando. Nosotros estamos sometidos a un cúmulo de información que tiene toda esta intencionalidad y que está haciendo de verdad que la confusión, algo de lo que tú te referías ahora, cada vez se acreciente más. Cada vez es más la Sí, sí. confusión, porque tú ya no sabes si lo que lees, lo que ves, verdaderamente es así. ¿Qué tiene de interesante todo eso? Que nos va delimitando la experiencia. ¿Eso qué significa? Que aquí hay que mirar unos faros importantes que son Dios, Cristo, la Santísima Virgen María y la Iglesia. Esos son los faros a los que todo cristiano tiene que voltear la mirada y decir, como lo esté diciendo la Iglesia, por ahí vamos. No es San, pero sí es San. A ver, Orlando. Benedicto. Sí, no está todavía canonizado, ni beatificado, ni nada de esto, pero allá llegaremos, porque esa alma pura, querida de Benedicto XVI, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es uno de los padres de la Iglesia moderna, aunque no esté nombrado así. Y teólogo, creo yo, de todos los tiempos, dijo algo muy importante. Al parecer, la Iglesia se está reduciendo y va a quedar en pequeñas comunidades de creyentes. Lo opinó él, no, eso no es palabra de Dios, es una opinión humana, pero él parece que captó este ritmo frenético de mundanización, aún en parte del clero. Mundanización todo, y es que todo democratización está- de la iglesia. Sí, todo Ya está, estaría a punto. Sí, sí, todo Ese sí. está término tocado ya. es gravísimo y es Todo bueno asociado a la aclarar relativización. eso. Y la mire, dictadura. como a mí me gusta también entender como unos signos de lo que pasa, entonces el Papa la Iglesia abrió esas 5 puertas y la Iglesia francesa reconstruyó la Catedral de Nuestra Señora, de Nuestra Dama, Notre Dame, Notre Dame de París. y en Barcelona, la Catedral de la Divina Familia. ¿A ustedes no les parece que esos monumentos son faros? Sí, Son sí. faros. En algún momento, claro, de Si alguna todos manera. volteamos la mirada, vamos Aunque a la de mirar que París hay no unos la faros. reinauguró. Pero hay que con mirar toda hacia la- allá y hay que caminar y- hacia allá. Es que son signos Son signos. Son signos con los que nosotros nos comunicamos. que la Iglesia está diciendo. Y ¿cierto? signos sensibles. Por ejemplo, la palabra que Visibles, estamos sí. usando aquí es un signo sensible que se oye. Claro, se percibe Pero por los sentidos. detrás de lo que se oye hay un significado en juego. Lo que significan las palabras y en las que nos hemos puesto de acuerdo para podernos comunicar. Claro. Camilo, tú empezaste este problema, lo terminas. Bueno, yo creo que la contemplación de nuestro tema el día de hoy debería de girar en torno a la intención que tiene la Iglesia en favorecernos con esta serie de regalos espirituales llamadas indulgencias. El objetivo primordial de la Iglesia es buscar la santificación de las almas. Entonces, volvamos los ojos para la Iglesia, contemplemos la generosidad de su misericordia, la misericordia de Dios que se nos comunica a través de ella como cuerpo místico y caminemos juntos hacia la gloria eterna. Para eso fuimos creados, para salvarnos, para amar, reverenciar,
glorificar a Dios y mediante eso salvar nuestras almas. Hagamos realidad en nuestra propia vida y en la vida de la Iglesia el amor del Padre, la misericordia de Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de